Hola Moni, buenos días. Hola, buenos días, Oli. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Bien. Buenos días. Nos esperamos ya nada más un minuto para iniciar la clase, porfa. Sí, está bien.
Bueno, pues buenos días a todos. Voy a iniciar a pasar lista, por favor. Acuautla Tejeda, Jennifer Berenice. Buenos días, presente. Buenos días, Jennifer. Espérame tantito. Que ya se me movió esto. Anaya González Valentina. Buenos días, presente. Buenos días. Báez López Arturo Antonio. Presente, buenos días. Buenos días. Ballesteros Colín Osvaldo. Presente. Barreto Torres Janet Lisbeth. Presente. Bonilla Soriano Joseph. Presente, arquitecta. Buenos días. Buitrón Solórzano Fernando. Presente, buenos días. Buenos días. Burguet Amador David. Presente. Castro Zárate Georgina Nitzarindani. Presente. Ceballos Rodríguez Cristian Fernando. Presente. Chávez Ramírez Daniel Alberto. Presente, buenos días. Buen día. Chávez Robles César Uriel. Presente. Chávez Yáñez Johan. Muy buenos días, arquitecta, presente. Buenos días. Corona Barajas Ángel Gabriel. Sí, presente. Cortés Domínguez Daniel. Dávila. Espera. Dávila Hernández Eugenia Isabel. Presente. Díaz Gómez Fernanda Donají. Domínguez Teutli Leslie Daniela. Presente. Fernández Martínez Omar. Presente, buenos días. Buenos días. Flores Anastasio Isaac. García Gaspar. No es cierto. García Pereira Gema. Presente. Gaspar Paredes Christopher. Presente. González Córdoba Jennifer. González, no es cierto. Granados Rivas Brian Jesús. Buenos días, presente. Hola, buenos días. Kerin García Laila Daniela. Presente, buenos días. Buenos días. Guerrero Carrillo Ulises. Presente. Gutiérrez Rul Santiago. Presente. Hernández Cano Azul. Presente. Hernández Carmona Eduardo. Presente. Hernández Maldonado Andrea. Presente. Herrero Sánchez Wendy. Huerta Rivera Aniet Amarinaggi. Presente. Buenos días. Buenos días. Jurado Cruz Carla. Buenos días, presente. Buenos días. León Vaca José Leonardo. López Salinas Mariana Elizabeth. Presente. Maldonado San Juan Kevin.
Presente. Martínez Carrillo Pedro Damián. Martínez Castro Yanín. Presente. Martínez González Ángel. Martínez Mora Jimena. Presente, buen día. Buen día. Máximo Morales Alfredo Raciel. Presente. Mejía Gutiérrez María Fernanda. Presente, buenos días. Buenos días, Fernanda. Meléndez Paz Samuel. Presente. Melquiades León Daniel. Presente, buenos días. Buenos días. Mendoza Espíndola Leonardo Daniel. A ver, no, espérenme. A ver, Melquiades León Daniel sí está, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Méndez Meneses Eric Daniel. Mendoza Espíndola Leonardo Daniel. Buenos días, maestro. Buenos días. Montalvo Flores Pamela. Presente, buenos días. Buenos días, Pamela. Nava Estrada Karen Michelle. Espérenme. Campo Padilla. Presente. Orendain Martínez Adrián. Presente. Ortiz Gómez Onassis Montserrat. Palacios Infante José Antonio. Presente, buenos días. Buenos días. Peña Correa Ebony. Piña Ortega Daniel Eduardo. Pimentel Miranda Marta Valentina. Buenos días, maestra. Presente. Buenos días. Rábago Mascorro Victoria. Sí. Ramírez Lugo Diego. Presente. Díganmelo más alto, por favor, porque no se escucha bien. Ramírez Lugo Diego. Presente. Ramírez Rivero Ana Fernanda. Presente. Ramos Aguilar Mariana. Presente. Recendis Feria Miguel Ángel. Presente, buenos días. Buenos días. Robledo López Diego. Presente. Ruiz Cruz Miguel Ángel. Ruiz Molina Miguel Alonso. Presente. Sandoval Oviedo Paulina Elizabeth. Presente, buenos días. Buenos días. Santaella García Santiago. Suárez Vázquez Alondra. Suárez Velázquez Eduardo. Terán Vázquez Irán Lucero. Presente. A ver, no, me faltó Tejeda Mosqueda Paola Montserrat. Buenos días, presente. Ok, ahora sí, Terán Vázquez Lucero.
Muy buenos días. Buenos días, Lucero. Trejo Dorantes Fabián. Buenos días, maestra, presente. Hola, buenos días. Trejo González Melanie. Presente, buenos días. Buenos días. Vargas Salazar Arlet. Presente, buenos días. Buenos días. Arlet. Vargas Silva Ricardo. Presente, buenos días. Buenos días. Vázquez Contreras Jonás Alejandro. Presente, buenos días. Buenos días. Velasco Tinoco Rodrigo Artuán. Vilchis Ortiz Mauricio. Villavicencio Carapia Ariel. Presente. Zambrano Cepeda Diego. Presente, buenos días. Buenos días. Y Calixto Carmona Mariana. ¿Falta alguien en la lista? Yo, profesora. Yo, maestra. A ver, pero ¿quién es yo? No, es que estoy en la lista, no los veo en... Cortés Domínguez. A ver, Cortés. Voy. Cortés Domínguez Daniel. Listo. Gracias. ¿Quién más? Anastasio Isaac. Flores Anastasio. Listo. Yo, arquitecta Santaella García. Santaella. Listo. González Córdoba, profesora. Y también Calixto Carmona. González Córdoba. Listo. ¿Quién, perdón? Perdón, Calixto Cal- Carmona. Estás hasta el último, ¿no? Listo. Suárez Velázquez Eduardo, maestra. Suárez Velázquez. Listo. Yo, buenos días, Piña Ortega, Daniel Eduardo. Piña. Listo. Gracias. Y yo también, Damián, bueno, Martínez Carrillo. Martínez Carrillo sí te había puesto asistencia. Oh, ok, gracias. Ok. Sí, tarde. ¿Quién más? Y yo también, Díaz Gómez. Díaz Gómez. Listo. Martínez Castro. A ver, Martínez. Martínez Castro. Sí tienes asistencia. ¿Quién más? Yo, profe. Martínez González. Martínez González Ángel. Sí. Listo. Gracias. ¿Quién más? ¿Ya? Bueno. Listo. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio ya a la clase. Espérenme. Ahora sí, ya los estoy viendo. Ok, bueno, pues buenos días a todos. Moni, ¿quieres
¿quieres iniciar si gustas? Sí, bueno, buenos días. Hoy nos toca ver más sobre lo del corte por fachada, que como se acuerdan, habíamos visto un poco sobre los detalles constructivos, que les dije que era como hacer un pequeño zoom de ciertas uniones para poder ver cómo se unen los diferentes elementos constructivos. Y entonces ahora en nuestro corte por fachada, también ya les había mencionado que es este corte como de pastel, pero ahora sí que por todo lo largo de nuestra fachada para poder identificar desde la cimentación, desde el desplante de la edificación, hasta lo que podría ser la azotea. Entonces, para tener como una idea más clara de cómo funciona, más bien cómo se unen todos estos elementos en la edificación. No sé, ¿quieres agregar algo, Oli? No, está bien. Sí. Entonces, bueno, creo que les puedo compartir rápidamente un cortecito. A ver. Y, no puedo. No puedo compartir. Pero, bueno, ahorita. Sí. Espérame, te doy. A ver, Liz. Ok. Entonces, recordando igual que como lo vimos con los detalles constructivos, el corte por fachada va a ser también una representación gráfica, pero de alguna manera más detallada sobre cómo se van a ver estas uniones. Entonces, aquí. Más o menos. Ujú. Entonces ahí para ver más que nada cómo lo que les decía, ¿no? Vamos desde la cimentación hasta la parte más alta. Esto para poder entender, a ver si lo puedo hacer más chiquito. Entonces, para poder entender un poco mejor cómo funciona nuestra edificación, ¿no? Cómo se van uniendo estos elementos. Y al igual que con los detalles constructivos, también hay que agregar ciertas especificaciones, ¿no? Entonces, aquí es importante también las simbologías, las cotas, también los niveles de piso terminado, también, para identificar a qué altura está cuál es el cambio de nivel. Y bueno, también una escala humana, también lo mismo, ¿no? Para tener como toda esta relación de proporción y escala. Entonces, bueno, aquí tenemos ya los detalles. Aquí, por ejemplo, nos indica la plantilla de cimentación de concreto pobre, que se acuerdan que habíamos visto que les decimos concreto pobre por la resistencia de este concreto, que nada más nos va a servir como una base, como nada más para que no quede directamente nuestra cimentación sobre el terreno. Luego viene nuestra cimentación, que en este caso es como una cimentación de mampostería con rocas, que también ya habíamos visto un poco lo que era esto de la mampostería, ¿no? Como este proceso, o más bien como este sistema constructivo de apilar rocas o de los tabiques. Luego, bueno, vemos aquí también el terreno natural, ¿no? O el relleno. Entonces, como ven, tenemos que ir agregando como todos estos detallitos de la manera más específica posible, entonces, porque nos da esta idea de cómo se van uniendo otra vez estos elementos. Entonces, aquí ya vemos
como un zoclo para poder arrancar ahora sí nuestro muro de mampostería. Luego vemos aquí la vigueta también, ¿no? Y nuestra trave. Entonces, como ven, sí se alcanzan a ver, creo que un poquito. Me voy a dar un zoom. Como que todas estas uniones, ¿no? Sobre todo aquí. ¿No? Cómo va a trabajar nuestra trave con la viga, ¿no? Y pues, los aceros, ¿no? Ajá, acero acanalado, que también puede ser los aceros, ¿no? Entonces vemos cómo se van uniendo cada uno de estos elementos para conformar ahora sí toda nuestra edificación completa, ¿no? Incluso, bueno, aquí tenemos una parte de la cocina, entonces cómo se ve incluso con el mobiliario. Entonces, este tipo de representaciones gráficas nos ayuda a entender mucho mejor cómo va a estar construido nuestra edificación y cómo se van a ver esta relación entre cada uno de estos elementos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda aquí o algún comentario. Esto obviamente pues dependerá de su sistema constructivo, el que ustedes elijan, de la cimentación también, ¿no? Cómo se verá tal vez un cajón de cimentación a una zapata y ver siempre cómo se ven estas uniones. Lo mismo el tipo de losa que ustedes utilicen. También lo que habíamos visto con los acabados, ¿no? También tal vez en un zoom de los detalles constructivos, como lo habíamos visto también con los acabados, de cómo se ven estas uniones incluso, ¿no? De nuestro muro con el acabado. Entonces, y bueno, aquí tenemos también nuestros ejes, también para poder identificar de dónde estamos hablando en nuestro plano, ¿no? En qué punto es este corte, ¿no? Y se acuerdan que también les había enseñado cómo identificábamos, ¿no? ¿Por qué poníamos corte 77 guión o X guión, que era para podernos ubicar hacia qué lado estábamos viendo el corte? Y pues bueno, esa es como la información a grandes rasgos de lo que tenemos que colocar en nuestros cortes. Oli, no sé si quieras añadir. Sí, sí, Moni, muchas gracias. Pues miren, Moni creo que ya explicó en gran parte lo que es el corte por fachada. Primero que nada es un dibujo preciso, es un dibujo con cierta exactitud porque aquí van a tener ustedes todos los detalles desde la cimentación hasta azotea. Un corte por fachada para que sea, digamos que leíble, ¿no? En escala, más o menos tiene que ser escala 1:20 o 1:25. Normalmente esas son las escalas que se utilizan para los cortes por fachada, porque es, como dijo Moni al principio, es como si a la fachada le hiciéramos un zoom y tuviéramos que ver cada detalle de constructivo, ¿no? ¿Qué tiene el corte por fachada? Bueno, pues tiene todas las especificaciones de tanto de materiales como de los aspectos generales que constructivamente tenemos que tomar en cuenta para llevar a cabo, pues, obviamente tener una idea mucho más exacta de cuáles son los elementos y qué se va a sobreponer o a superponer sobre el primer elemento al que vamos
al que estamos realizando. Por ejemplo, abajo en donde dice corte 77, bueno, siempre va indicado el número de corte, pero ahí a su lado derecho está la cimentación. Ajá. Sobre la cimentación, ¿qué va? Bueno, pues va una cadena de concreto de desplante. Después ahí dice que va un muro como de piedra. Bueno, ahí dice zoclo. Después va el muro de adobe. Bueno, ahí dice adobe junteado. Entonces, ¿qué va sobre qué? ¿No? La cadena, ahí está una vigueta de alma abierta, después lleva los acero, en este caso es un sistema de los acero, luego lleva un murete de tabique de barro rojo recocido, después lleva la ventana, después lleva una cadena, del otro lado esa cadena lleva una losa maciza de concreto, y entonces voy viendo el muro de tabique y al final el cerramiento con una cadena. También ahí estoy viendo a qué nivel está el tinaco. Entonces, tengo yo que en un corte por fachada ver la sobreposición de los elementos estructurales en todos sus sistemas, ¿no? También es importante, obviamente, las cotas, porque al final ese es digamos que el sentido de un corte por fachada, tener las cotas en elevación que me permitan a mí darme cuenta, por ejemplo, aquí lo que es la cadena y tengo una vigueta de alma abierta, ¿no? Ha de ser vigueta y bovedilla, y tengo arriba una losa de los acero, ahí me está dando una referencia que tengo 3 centímetros de recubrimiento abajo, tengo 40 centímetros de la vigueta y tengo 11 centímetros de la losa acero. Entonces, si yo sumo este sistema, me tiene que dar la medida en la que posiblemente tengo yo que considerar para tener cada uno de mis entrepisos de forma correcta. ¿Y esto para qué me sirve? También para identificar las instalaciones. Aquí a lo mejor el corte por fachada está hecho, no siempre va el corte por fachada por la fachada, o sea, a lo mejor así lo conocemos, corte por fachada, porque es lo que a mí me está permitiendo ver en todo el sistema desde la cimentación hasta arriba, ¿no? Y normalmente sí lo hacen por la fachada, pero un corte por fachada también se puede hacer cortes interiores donde pase por los baños, pase por los ductos, pase por las instalaciones, y eso a mí me va a permitir también conocer si la altura de los entrepisos me va a mí a corresponder con mis pendientes de la tubería, ¿sí? Si, por ejemplo, en este caso, la chica que está ahí en la cocina, si yo hiciera este corte por el baño, yo tendría una regadera más o menos a 1,85, 1,90 de altura del nivel del piso terminado, que son 3,80, y de esa altura de 1,85, 1,90, tendría yo que tener la altura según la normatividad hacia el lecho bajo del tinaco, en donde está la salida del tinaco. No donde está la entrada al tinaco, sino la salida. ¿Por qué? Porque ahí puedo yo verificar que esa altura, que es 1,80, me permita tener una correcta presión hacia el último mueble, que sería la regadera en el segundo nivel, ¿sí?
El hablar de la última regadera significa, perdón, el del último mueble significa que es el mueble más alejado y más alto de donde está mi entrada del suministro del agua, donde está la toma. Entonces, ¿cuál sería mi último mueble en este caso? Pues sería la regadera, porque es la más alta del nivel 380, ¿no? Yo a partir de ese nivel hacia arriba, la norma me dice que tengo que tener 1,80 para tener el tinaco. Entonces, en este caso, posiblemente no estaría cumpliendo con la norma específica y yo tendría que subir el tinaco a una altura donde tenga 1,80 hacia la regadera. Entonces, esto de los cortes por fachada a mí me puede permitir ver que todos mis entrepisos y mis alturas sean las correctas, ¿sí? Otros detalles de aspectos generales, como por ejemplo los pisos y los plafones, ¿no? Por ejemplo, ahí en donde está la chica parada, pues nada más tiene la losa de concreto, ¿no? El concreto FC 250 de la losa cero, pero ahí no está refiriendo posiblemente que va a llevar 3 o 4 centímetros del piso, ¿no? Porque bueno, pues este es un corte muy general, pero en realidad sí tendría que llevar toda esa información de qué es los sistemas constructivos que se ven reflejados de forma vertical y horizontal. Obviamente esto de los cortes, yo puedo, por ejemplo, en este caso, hacer una especie de zoom, ¿no? Hago un círculo que a lo mejor lo voy a marcar de forma como discontinua, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un corte, un detalle en esa unión de la losa cero con la vigueta y bovedilla, pues ahí marco un círculo, ¿no? ¿Y qué hago? Es como si le diera un zoom y me voy a hacer un corte solamente de ese detalle, ¿no? De ese detalle que a mí me interesa que a lo mejor el albañil o el constructor tenga una mejor referencia de cómo puede ir ligada esa trave con la losa cero y a lo mejor ahí ya puedo indicar el tipo de perno, el tipo de anclaje, el tipo de soldadura, pues todos los detalles, digamos, que voy a requerir para ese detalle solamente. Entonces, bueno, pues esa es digamos que ese es el sentido de hacer cortes por fachada. Yo sé que a muchos de nosotros, los arquitectos, a veces nos parece como un poco exagerado tener que hacer tantos detalles constructivos, pero créanme que todos esos detalles constructivos en obra a veces saca de dudas al constructor, a la persona que esté en la obra directamente, ¿no? Siempre en las especificaciones, siempre tengo que poner la especificación exacta y correcta. Allí sí voy a poner, por ejemplo, ahí el tinaco, si lo están marcando de 1,200 litros, yo creo que quien hizo esta especificación a lo mejor está, porque bueno, tinacos hay de 1,100 rotoplas, no hay de 1,200 litros. O sea, a lo mejor ya desde ahí hay
un cierto desconocimiento de los criterios, de las especificaciones, pero en general tienen que poner todas las especificaciones. La losa maciza de concreto F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya ustedes a lo mejor en los planos constructivos pueden poner ahí la referencia, ver plano constructivo o ver plano de superestructura, el número del plano. Y entonces, bueno, ustedes ya están haciendo referencia de su corte por fachada con el plano donde ya viene la especificación del concreto, ¿no? A lo mejor en el plano constructivo general de la superestructura, o sea, el plano estructural como tal, ya vendría ahí la dosificación del concreto de 200, ¿no? Y ya viene tantas cubetas de grava, tanto de arena, tanto de agua, ¿no? Ya viene en ese plano la dosificación, pero entonces yo tendría que poner aquí entre paréntesis ver plano tal. Viga de madera dispuestas para pergolado, posiblemente ahí podría poner ver plano de carpintería, ¿no? El plano número tal. O detalle constructivo, a lo mejor ahí puedo hacer un zoom y entonces irme a un lado, a un detalle de ese pergolado. ¿Qué tipo de madera es? ¿Cómo va a ir anclado? ¿Cómo va a estar anclado? ¿Qué tipo de soportería lleva ese pergolado? Eh, las dimensiones del pergolado, ¿no? ¿Cuál va a ser a lo mejor la especificación de la separación entre viga y viga? Entonces, bueno, ya eso, pero ahí pongo yo la referencia de que se vayan al plano tal. Aplanado o empaste de barro con un acabado de arena flotada, reforzada con material fibroso paja. Bueno, pues también posiblemente en mi plan, en otro plano, ya puedo poner cuál va a ser el sistema, ¿no? Si esto es adobe, bueno, pues posiblemente ya pueda yo poner cuál va a ser ese acabado de arena flotada, si va a ser a nivel, si solamente va a ser a regla, qué tipo inclusive hasta qué tipo de material fibroso, aquí dice paja. Bueno, ok, daría yo a la especificación qué tipo de paja inclusive tengo que agregar, ¿no? O si no encuentro paja, bueno, otra sugerencia la puedo tener dentro del plan. Soclo, ahí dice soclo. Posiblemente poner ahí ver detalle del plano de albañilerías de pisos, ¿no? De pisos vidriados. Entonces, ya puedo yo checar la altura del zoclo, si es de 6, de 8, de 10 centímetros, de 12 centímetros, con qué va pegado ese zoclo, la especificación de la marca del zoclo, o si va a ser de loseta y va a estar cortada la loseta rectificada, bueno, cómo va a ser ese empalme de esa loseta con el piso, ¿no? Y con el muro, si va a ir adentro del muro o si va a ir sobrepuesto, y entonces tengo que dejarle un chaflán a ese zoclo. O sea, todos esos detalles los puedo tener en un detalle, en un plano de detalles, ¿no? O referirlos a dónde están esos detalles. Entonces, bueno, pues si ven, es mucha la información que lleva un corte por fachada. De hecho, tienen que marcar ustedes también arriba el eje en donde está ese corte, y en su planta indicar el corte 77 y el corte 88 en dónde pasa ese corte.
También, bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo que en el corte 8-8, donde está la chica parada, hay una continuidad de esa losa, ¿no? Entonces, eso es interesante porque a lo mejor ahí tiene el sistema constructivo va a ser diferente a donde ya no tiene continuidad, que es el corte 7-7. Ahí como ya corta y pues ya es el vacío, entonces ahí posiblemente cómo va a ser el remate de esa losa cero en la fachada, ¿no? Tiene continuidad la losa cero, entonces no tiene ese remate en este punto. Entonces, siempre un corte por fachada sí es mucho trabajo hacerlo porque no solamente es estar, digamos que copiando, ¿no? Porque a veces, bueno, eso ocurre que ya tienen ustedes una base de datos de una librería y entonces muro de tabique, pues ponle jalan el muro y lo pegan, y jalan y lo pegan, ¿no? Sino un corte por fachada tiene que ser muy razonado y muy pensado, porque a partir del corte por fachada yo voy a tener las generalidades de mi sistema constructivo. A lo mejor yo lo tengo pensado en todos los planos, pero cuando lo veo en un corte por fachada, entonces yo ya lo estoy viendo prácticamente materializado, porque cuando ustedes ven un plano de cimentación, bueno, pues lo están viendo en planta, ¿no? Y posiblemente eh, no tienen una idea de cómo se ligan las contratraves, cómo voy a ligar en ciertos puntos la cimentación, eh, qué espacio tengo que dejar posiblemente para mi cimbra, no, o sea, todo eso y puedo hacerme inclusive cortes por fachada, tanto unos de presentación, porque bueno, pues así estos son mis sistemas constructivos en general, pero también puedo ir haciendo yo cortes por fachada como de estudio, ¿sí? Que donde yo esté estudiando, como voy pensando las cosas, las voy yo dibujando, ¿no? Para yo tener una idea más clara de qué es lo que quiero. Entonces, por ejemplo, si alguien dijera, oye, yo dejé una altura total de 230 y puse un sistema de este sistema de los acero y vigueta y bovedilla. Entonces yo le resto a los 230, le resto posiblemente la altura y entonces me va a quedar una altura a lo mejor de 1,80. Una persona alta pues no va a caber en 1,80, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener aquí el plafón, si es que mide menos de 1,80. O una persona más alta de 1,80 a lo mejor ya no pasaría en los entrepisos de la escalera, por ejemplo, si se hace un corte de una escalera. Siempre toda la gente evita, no sé por qué, hacer los cortes por las escaleras, por los baños, cuando se supone que son los puntos más importantes para conocer cuáles van a ser mis alturas y mis especificaciones en general. Entonces, bueno, pues de eso se trata un corte por fachada. También, obviamente, aquí tenemos que ser muy específicos, les decía, de los materiales, de los plafones, de cómo va a ir la soportería en los plafones, eh, todos los elementos que vayan incluidos dentro de su obra, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No. No, arquitecto. Bueno, siempre indiquen los niveles de piso terminado. A veces también en un corte por fachada se pueden indicar los niveles del lecho bajo de la losa. Por ejemplo, en este caso, pues abajito de donde, exactamente ahí donde está indicando Moni. Ahí se podría poner nivel de lecho bajo de la losa, ¿no? Y el nivel de piso terminado arriba. Entonces, todos esos niveles son importantes que se marquen. Por ejemplo, bueno, ahí posiblemente le podrían poner el nivel de la losa de donde está exactamente ahí el tinaco, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ese es importante conocerlo, ese nivel. Entonces, bueno, entre más esté un corte por fachada completo con las especificaciones correctas, va a ser más fácil que ustedes puedan tomar la decisión, inclusive antes de construir, si modifican las alturas, si modifican el sistema constructivo, si requieren otro tipo de detalles, de especificaciones mucho más precisas con una exactitud tal para que yo pueda desarrollar un proyecto ejecutivo completo. Entonces, bueno, pues creo que eso es todo. Por ahí te había compartido, Moni, es que no puedo abrir mi WhatsApp aquí en la computadora, está atorado. Más bien tengo muy lento el internet, pero si pudieras compartirles ese videíto, es muy rápido, está en YouTube. Déjame ver. Gracias, Moni. Es que no me abre el WhatsApp. Desde hace rato estoy batallando con abrir el WhatsApp aquí, en la compu. A ver. Ahí está. Ya saben dibujar cortes, pero ¿conocen los cortes por fachada? Perdón, ¿sí lo escuchan bien? Sí. Sí, ok. Sigan con nosotros y les explicaré todo lo que deben saber. Estamos en Función Forma. La partida de cortes por fachada es muy importante para dar solución a cómo se verá nuestro proyecto hacia el exterior. Como su nombre lo indica, son detalles en corte de zonas específicas de nuestra fachada que no se pueden ver bien en corte o fachadas generales. Por lo general, los cortes por fachada se ubican en accesos, zonas con ventanas o en espacios con un detalle o diseño específico. Recuerden indicar los ejes en su detalle para facilitar su localización. Los cortes por fachada se enumeran y se colocan en orden en sus planos. La escala recomendada es 1:20 o 1:25 para que el detalle pueda apreciarse correctamente. Para desarrollar esta partida es necesario tener definidos los acabados que se van a usar hacia el exterior porque el dibujo debe ser preciso. En los cortes por fachada sí se deben representar los elementos estructurales como cimentaciones, firmes, losas, traves y columnas, todo con sus dimensiones reales. Si se tratan de elementos de concreto, podemos omitir su armado, pero respetando sus medidas reales. Todos los elementos estructurales deben tener una nota referenciando al plano o partida correspondiente. También se deben dibujar en su medida real los muros de tabique o panel. En los cortes por fachada debemos de ver el sistema de impermeabilización que estamos proponiendo y en caso de que se ocupen los pretiles con su material de fabricación. Es muy importante dibujar el plafón de nuestro proyecto con el sistema de fijación que se esté ocupando. En el ejemplo tenemos un plafón común de tabla roca con colgantes de alambre galvanizado fijados a la losa. Otro elemento importante a considerar son los faldones. Estos son elementos que sirven para tapar el hueco que existe entre la losa y el plafón. Los faldones pueden fabricarse con tabique, tabla roca, panel W, concreto, etc. Es muy importante indicar la estructura que soporta el faldón y cómo se une esta a la estructura del edificio.
También debemos dibujar los perfiles o herrajes que estamos ocupando para las puertas y ventanas que dan hacia el exterior. Cuando nuestra fachada no es del mismo material que los muros que dan al exterior, se dice que tenemos una doble fachada. Las dobles fachadas pueden fabricarse de diferentes materiales: paneles de concreto, paneles de acero porcelanizado, alocobond, etc. En caso de tener una doble fachada, debemos dibujarla junto con su sistema de soporte o fijación. Cada elemento que se dibuja en un corte por fachada debe estar indicado y especificado. Estas especificaciones pueden escribirse directamente sobre el corte o se puede crear una tabla y referenciar los elementos con claves. Esto es al gusto de ustedes. No olviden colocar todas las cotas verticales necesarias para que el dibujo sea claro. En esta partida no es necesario poner cotas horizontales, pero si gustan pueden poner algunas. Es muy importante colocar todos los niveles que consideren necesarios con su abreviación correspondiente. Las más comunes son las que les muestro en pantalla. También indiquen las pendientes que puedan existir y no olviden colocar los nombres a todos los locales por los que pasa su corte por fachada. De ser necesario, pueden indicar algún detalle en el corte por fachada y dibujar la solución a una escala más grande, como 1 a 5 o 1 a 10. Como pueden darse cuenta, esta partida nos sirve para que la fachada de nuestro edificio no tenga problemas para construirse y se vea como nosotros la diseñamos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Recuerden, la arquitectura es práctica, no se compliquen. Ya está. Pues sí, sí se van a complicar con un corte por fachada que tiene que ser muy específico. Si se dieron cuenta en el video, viene en un plano, viene como lo presentó Moni en el corte por fachada que acabamos de ver hace ratito, vienen todas las especificaciones ahí mismo. A veces, cuando son muchas especificaciones, es muy complicado leer el corte por fachada porque tienen demasiado texto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si vieron ahí en el corte por fachada que tenía del lado derecho, lo que hizo fue que puso un numerito, ¿no? 1, 2, 3, o sea, tenía numerado, y entonces lo que él sugiere es que se hace una tabla que también se tiene que agregar ahí mismo, y hasta decía ahí como receta, ¿no? Una tabla donde vienen los números, y entonces a lo mejor en esa tabla pongo las especificaciones para no, digamos, que sobreponer tanto texto en el corte por fachada. Pueden poner a lo mejor los elementos principales ahí mismo escritos, y los detalles ya mucho más específicos en una tabla que se agrega al mismo dibujo. ¿Tienen dudas sobre los cortes? A lo que me refería hace rato de que podemos hacer cortes también al interior, ¿no? Que se pueden ser cortes por fachada interior. O sea, me refiero a que, por ejemplo, hay cubos, ¿no? Cubos de escaleras que dan hacia la fachada, ¿no? Y que ahí casi siempre no hacemos los cortes por evitarnos el estar marcando los escaloncitos, la trave, el cómo va a llegar esa trave a mi trave del muro. Entonces, cuando ustedes tengan escaleras en fachada o escaleras de emergencia que van adheridas o adosadas a la fachada, es importante que también pongan esos detalles de las escaleras. Igual en baños, a veces casi siempre las ventanas de los baños dan hacia ventanas al exterior, ¿no? Entonces muchos mejor hacemos el corte por fachada mejor en la ventana de la recámara para evitarnos poner tanta especificación de lo del baño, ¿no? Inclusive hasta para evitarnos el poner la charola del baño, y pues eso mejor que se ponga en el plano de instalaciones. No, de preferencia vamos a ponerlo porque ahí nos vamos a dar cuenta
sí, qué altura tenemos de la ventana. Por ejemplo, a veces la ventana está tan alta que en un baño es muy difícil, pues, tener un banquito ahí para estar abriendo y cerrando la ventana, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que la ventana esté en una altura adecuada para que alguien, digo, no que te vean, ¿no? No tienes la ventana aquí, pero sí la tienes en una altura donde puedas abrir de forma manual. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver en un corte por fachada, ¿no? Si ponemos la ventana pegada a la losa, ¿no? Hasta allá arriba, pues o siempre la vas a tener abierta o casi siempre la vas a tener cerrada. ¿Por qué? Porque en un baño mojado, pues no vas a ir por una silla, a treparte y abrirla y luego sacar la silla y luego cuando vas a cerrar la ventana en la noche porque hace frío, traes la silla y te subes. Entonces, ese tipo de detalles los vamos a analizar en cada detalle, ¿no? Este, ahí ya lo puso ese detalle Moni en un círculo, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Lo que hizo este chico del video. Hago a un lado ese detalle, entonces le hago como un zoom. Él decía en una escala 1 a 5, 1 a 10. Entonces es como si yo estuviera en chiquito y luego lo hago en grande, entonces ahí sí ya puedo ver la soldadura, el perno, el anclaje, el material del zoclo que voy a poner, o sea, ya puedo darle una especificación mucho más precisa. Uh-huh. ¿Quieres decir algo, Moni? Pues igual solo agregar que, pues sí, el corte por fachada es como ese instructivo que nos ayuda otra vez a entender y también para que, como decían, quien vaya a construir también sepa cómo van todos estos elementos. Y como bien decía Soli, también nos funciona a nosotros para hacer este ejercicio y poder entender qué es lo que estamos proponiendo, ¿no? Como decías, ¿no? Creo que luego decimos, bueno, va a tener una altura de 2,10 porque en el reglamento pues es la altura mínima, ¿no? Pero cuando entonces ya empiezas a poner todos estos elementos de losa, los estructurales, todo eso que ya vas seleccionando, entonces ves que, ay, no, en 2,10 pues no me da, porque aquí digamos que este sándwich de la losa pues ya son como 50, me quita 55 centímetros, ¿no? Entonces, pues ya mi altura ya no van a ser 2,10, va a ser menos. Entonces ahí es donde dices, no, pues no pueden quedar de 2,10, tengo que tomar en cuenta este ancho. Y entonces, pues eso es lo que también nos ayuda a nosotros a hacer estos cortes por fachada, para también nosotros entender cómo se van relacionando cada uno de estos elementos eh, y sobre todo hacia las alturas. Y como decíamos, ¿no? Lo del referir hacia un detalle constructivo, o como lo veíamos en el video, también podían ser con simbologías, que también habíamos visto un poco en el planito de acabados, que les decía, ¿no? También la simbología, bueno, en el ejemplo que les puse era de una sucursal bancaria y entonces la misma sucursal especificaba cómo quería que su plano fuera representado, pero igual se incluye toda la información siguiendo esas simbologías, entonces aquí ustedes también podrán pues decidir si quieren poner toda esta información de esta manera escrita o como lo veíamos en el video, ¿no? Que ponía estas numeraciones y entonces referirlas a otra tabla donde ya venga en específico a qué se refiere cada punto. Entonces, pues nada más creo que sí pudiera parecer tedioso, pero son muy importantes precisamente para poder entender esa parte y para que quienes van a construir pues también puedan entender bien cómo es esto.
Entonces, recordando que pues es bueno, el dibujo y estas representaciones son nuestra herramienta más importante para poder explicar lo que queremos hacer. Entonces, por eso es que debe de venir muy claro y con la mayor información posible. Entonces, pues nada más creo que ese sería mi punto. No sé si alguien más tiene dudas. Y creo que también les había mencionado sobre los detalles constructivos, que a lo mejor podían no venir como a escala, pero sí como con una proporción. Bueno, yo de preferencia sí los hago siempre a escala, pero he visto que en algunos, pues como decía Oli, luego nada más copian el dibujo y nada más cambian a lo mejor la especificación, ¿no? Pero justamente lo que nos interesa es ver eh, pues esas especificaciones del tipo de material, el tipo de acabado, cómo son esas uniones, cómo se colocan, entonces, etcétera, ¿no? Pero aquí en este tipo de detalles, bueno, en este corte por fachada sí es importante que venga a escala, ¿no? Con las medidas pues casi exactas, más bien exactas de cómo debe de estar. Entonces, pues nada más, no sé si alguien más quiera comentar ahorita sobre los cortes por fachada, si tengan dudas. Ya podrían hacer todos y todas un corte por fachada. ¿Qué están haciendo ahorita de proyecto? Vamos a comenzar con los 9 cubos, algo así. ¿Los nueve qué? Cubos. La teoría de los 9 cubos. Vamos a hacer una composición con un cubo de 3x3 y ya. No, pues no. No podrían hacer un corte por fachada porque pues no sabrían, o sea, vamos, no sería ahorita un elemento habitable, construible, sino que ahorita todavía son ejercicios de composición. Como tal, no son ejercicios ya habitables. A lo mejor lo van a hacer habitable, no lo dudo, pero ahorita como tal, iniciar este proyecto, no han hecho nada de proyecto habitable en lo que llevan del semestre. No. Creo que en expresión gráfica unos hicieron un departamento, pero no sé, no. De proyectos no hemos hecho nada. Nos dijeron que hasta el próximo semestre. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ustedes traten de hacer un corte por fachada de su casa? Si viven en un edificio, posiblemente va a ser hacer el corte por fachada desde abajo del edificio. Pueden preguntar, a lo mejor no va a ser muy preciso y muy exacto, ¿no? Pero pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de cimentación tiene mi edificio? Tiene cimentación de concreto o de piedra o tiene losas de cimentación. Bueno, pues me investigo cómo es el sistema de losa de cimentación y posiblemente puede ser un ejercicio muy enriquecedor para ustedes para que inicien haciendo un corte por fachada. Quien vive en una casa de 1 o 2 niveles, pues a lo mejor va a ser más sencillo, ¿no? Hacer un corte por fachada que quien vive en un edificio, en una torre de 25 niveles, o solamente hacer el corte por fachada de su nivel y dejar las líneas de corte de arriba y de abajo, y nada más hacer el de su departamento, si viven en departamento. Sí me gustaría que lo hicieran como un ejercicio de tanto de dibujo como más que de dibujo, de pensamiento de los sistemas constructivos. ¿Qué lleva? ¿Cómo va la ventana? ¿Cómo voy a dibujar el manguete de la ventana? Si tengo un repisón, bueno, ese repisón de qué es, ¿no? Si es de tabique, bueno, pues le dibujo los tabiquitos. Si tiene aplanado afuera, si aplanado y pintura, o sea, todos esos detalles ustedes los pueden ir dibujando. Hágalo de forma esquemática.
¿sí? No se compliquen tanto, pero sí traten de hacer un corte por fachada. Verán que es interesante ese ejercicio. Sí, creo que es justamente un buen ejercicio también para que puedan ustedes ir identificando tanto materiales como también sistemas constructivos. Bueno, de lo que hemos estado hablando en clase, pues ver dentro de su propia casa qué es lo que identifican. Y pues así como también ir entendiendo cómo se van eh, uniendo cada uno de estos elementos hasta conformar su propia casa. Y como dice Oli, esquemático es que sí le den otra vez como cierta proporción. A lo mejor, bueno, si quieren o si pueden ir midiendo, también les ayuda. También para empezar a ver esa parte de las proporciones, porque a lo mejor decimos, bueno, 30 centímetros, a lo mejor se nos hace mucho y cuando ya lo ves medido, pues no es tanto, o al revés, ¿no? Entonces también esa parte les puede servir, porque a lo mejor también, ¿no? Pueden decir, ay, yo siento que mi recámara está muy chiquita porque mide, no sé, no, ni siquiera sé cuánto mide, ¿no? Y cuando lo mido, pues es una medida estándar o es algo que ya está como por reglamento, ¿no? O que no es tan chiquito como pensábamos. Y Entonces también pueden como... medir la ventana y la trave y entonces irla dibujando de forma real. Entonces también como para ir teniendo esa percepción de las medidas, que pues al fin y al cabo cuando empiezan a diseñar ahora sí espacios habitables, pues van pensando como en esas medidas, ¿no? De, ay, no, la puerta de 60 centímetros, no, está muy chiquito, mejor más grande. Entonces también como para ir teniendo ese criterio de las medidas, ¿no? Entonces Y verlo de en los un espacio real. acabados, y de los acabados también, ¿no? O sea, y van a ustedes ir viendo, pues tengo, no sé qué tengo, si es yeso o aplanado, entonces pues investigo, ¿no? Oye, papá, ¿esto es yeso o aplanado? Bueno, pues es yeso, pongo ahí yeso, arregla y plomo, invéntense, porque tampoco le van a hacer un hoyo para medir el yeso, de 2 centímetros de espesor, con pintura vinílica, no sé. Eh, pueden ir viendo cada uno de los acabados que van teniendo, ¿no? O sea, loseta, cerámica, este, en, bueno, pero si es en corte por fachada, a lo mejor nada más indican un pedacito, ¿no? El zoclo tal vez, en el muro. Si el muro es de tabique, de tabicón, entonces es un ejercicio interesante. A lo mejor muchos se van a decepcionar de que su casa está muy bien construida y otros de que tengo una casa mal construida o con dimensiones de una trave que no está bien proporcionada, ¿no? A lo mejor 10 centímetros por 40, entonces ahí se van a dar ustedes cuenta de muchas cosas. Gema, ¿quieres preguntar algo? Sí, maestra. Bueno, tenemos que hacer unos cortes Un solo corte. bueno, no, yo decía para investigación. Entonces, es como de nuestro cuarto o de ciertos espacios que quisiéramos como investigar en cuanto a áreas. Entonces, se me complica un poco, es que no sé cómo hacerlo si, o sea, entiendo que es como el corte vertical y que va a ser pues del espacio, pero pues... No, es un corte por fachada. O sea, es muy diferente hacer cortes en los espacios, ¿no? Interiores a un corte por fachada. Es la fachada que tú tengas en tu casa principal. Ok, sí. Pueden hacerlo, sí, lo pueden hacer en AutoCAD o a mano. A mano, yo creo. Pero A preferencia. si es en AutoCAD, tendrían que pegarlo en la bitácora, ¿no? De preferencia a mano.
Lo hacemos en un papel albanene, bueno, pues como ustedes quieran, en lo que ustedes lo quieran hacer, pero el chiste es que lo tengan en la bitácora, que lo integren a la bitácora, como un ejercicio Sí, yo de creo que fachada de su casa. sí podría ser, bueno, de preferencia a mano, porque les digo, es otro tipo de ejercicio también mental y cognitivo. O sea, les digo que suprimimos muchas de estas conexiones mentales cuando lo estamos haciendo a computadora. Entonces, por eso es que, bueno, para mí sería preferible que lo hicieran a mano por esa parte, porque todavía están ustedes en una etapa donde están entendiendo y analizando todos estos elementos. Y si lo hacen a mano, tiene como más conexiones cognitivas en su aprendizaje a que si lo hacen directamente a Sí, computadora. sí, definitivamente, sí. Pues entonces háganlo a mano. Ya no lo hagan en AutoCAD, por favor, pero sí lo pueden hacer en el papel que quieran y lo pegan, pero a mano, ¿no? Y ¿qué otra cosa? ¿Tienen alguna otra pregunta? Igual, pues, que no les dé miedo a equivocarse, porque otra vez, como dijimos, no es un ejercicio ahorita para que ustedes vayan identificando estos elementos y vayan entendiendo cómo funcionan y cómo se ven. Adelante, Mariana. Sí, yo tenía una pregunta en cuanto al comentario de mi compañera Gema. Entonces, el corte no es en cuanto a los espacios como que, por ejemplo, por los que pasa, sino solo por la fachada. Sí, es un corte por fachada, es diferente, es diferente. El corte por fachada, pues como lo dice, es por la fachada, ¿no? Puedo tener fachadas interiores, sí, a lo mejor voy a tener un gran cubo de luz, por ejemplo, conocí una unidad como habitacional ahí en División del Norte y Pacífico, donde tú ves la fachada y se ve así chiquita y se ve muy simple, pero son dos torres que corren en forma, digamos que longitudinal, y realmente la fachada es interior, porque las dos torres dan hacia un espacio donde es un espacio abierto con jardines, con una fuente preciosa, con caminitos, senderos, ¿no? Adentro. Entonces tú, cuando estás caminando sobre División del Norte, pues ves una fachada bien normal, X, un edificio. Es más, hasta parece que fuera un solo edificio la fachada, ¿no? Una entrada de coche, una vigilancia, cero bronca. Pero lo interesante ahí es la fachada interior. ¿Por qué? Porque si yo hago ahí un corte por fachada en la fachada interior, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver todos los entrepisos, voy a ver el entrepiso donde tienen el jardín interior, que por cierto tienen filtraciones y ahí fue por cuestiones de que no está bien impermeabilizado y tienen agua porque tienen espejos de agua y fuentes. Entonces ahí está interesante las fachadas interiores, no la exterior. Entonces ustedes van a decidir, pero siempre y cuando sean fachadas, porque también en esa fachada podría yo ver los niveles del estacionamiento, que no voy a ver en la fachada, porque tiene como 4 niveles hacia abajo de estacionamiento. Y si yo lo veo por fuera, pues veo solamente la fachada, ¿no? Pero en las fachadas interiores, si yo hago un corte, pues puedo saber hasta la cimentación, los entrepisos de los estacionamientos, a lo mejor el ancho de la losa donde tengo yo el, estos jardines, puedo a lo mejor ver ahí que tengo las charolas de los espejos de agua, o sea, eso es lo interesante de estos ejercicios, ¿no? Puede ser una fachada interior, sí, que sea la interesante, o puede ser la fachada exterior. Ay, perdón. Creo que, bueno, a ver, para que sí quede un poco más claro. O sea, es como, bueno, ustedes siempre lo ven en planta, ¿no? Y como ven aquí,
tienen ya marcado un corte, por ejemplo, a guión, ¿no? Que es lo que les decía, que nos ayuda a identificar hacia dónde vamos a ver ese corte. Entonces, luego, esto sería como el corte, que era lo que creo que mencionaba Gemma, ¿no? Entonces, sí son los cortes que tenemos, pero el corte por fachada al que nos referimos es como si le hicieran ustedes un zoom y nada más nos representaran esto. ¿No? O sea, ustedes nada más van a hacer esta parte de su casa, de su departamento, y lo que decía Oli, bueno, si vivo yo en un departamento, a lo mejor solo voy a hacer esta parte, ¿no? Pensando que este es el piso donde vivo, ¿no? Entonces nada más como identificar cómo se vería esta conexión, ¿no? O si es una casa de 2 niveles, a lo mejor sí vería ahí un poco de la cimentación y la azotea, ¿no? Y como decíamos, ¿no? O sea, si no saben tal cual, pues a lo mejor ustedes mismos, pues intentar definir, pues yo creo que ha de ser este tipo de cimentación, ¿no? O incluso, bueno, ya hasta les podría servir como buscar cuál es el tipo de suelo en la zona donde están. Y entonces, pues yo creo como estoy a lo mejor en una zona más lacustre, entonces a lo mejor es una losa de cimentación o no sé, ¿no? De acuerdo a esas características. Entonces sí, o sea, hay cosas que no van a poder saber tal cual, pero, o sea, otra vez es un ejercicio para que ustedes puedan ir identificando y pensando más o menos cómo está construida su casa, ¿no? Entonces, pues nada más creo que, no sé si así queda un poco más claro, creo que fue Gemma y Mariana, o sea, lo que era la diferencia entre el corte como tal y el corte por fachada. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Creo que por ahí preguntaron para cuándo es. Pues creo que tienen otra entrega, ¿no? De la bitácora que, si mal no recuerdo, es el lunes. El lunes, sí. Sí, pues ya entréguenlo con la bitácora. Ya, si en un, si en un momento dado está mal, pues ya nosotros ahí les pondremos las notas, ¿no? Pero sí que sea para su entrega. Ujú. Sí, entonces el lunes tienen Sí, si no entrega. sabes que de qué está hecho, pues te lo inventas o más o menos preguntas o más o menos debe de haber ahí algún indicio de cómo está hecho. Ujú. Yaremis. Y en un dado caso de que, bueno, dijimos que era, bueno, nos dijeron que era como una práctica, pero en dado caso de que esté mal, ¿va a afectar de algún modo la calificación de la bitácora? No, no, este es un ejercicio de aprendizaje. O sea, nosotros tenemos muy claro y ustedes también tienen que tener muy claro que lo importante de todo esto no es la calificación, es el aprendizaje. Yo sé que muchos están preocupados de sus calificaciones, pero en realidad es lo que está, el ejercicio es para que lo aprendan, no que estén preocupados por cuánto voy a sacar, ¿sale? Entonces, no hay problema con eso. Sí, véanlo más para su propio aprendizaje. O sea que, Ujú. como dice Oli, ya nosotras veremos, les marcaremos a lo mejor algunas correcciones, pero bueno, eso ya es también parte de su propio aprendizaje, ¿no? Así es. Gracias. De nada, Yaremis. Bueno, pues si gustan, vamos a dejar la clase ya hasta aquí. El lunes, entonces, la entrega va a ser de forma presencial en la facultad. Ujú. Entonces, pues lleven su bitácora.
Sí, está bien. Bueno. No se olviden del formato, por portada, nombre, el número de la bitácora, del número de la nota de bitácora, la fecha, la firma al calce. Acuérdense que aunque esto es un ejercicio didáctico, ya habíamos puesto las reglas, ¿no? De cómo tiene que ser el formato. Clases, investigación y glosario, y obviamente no se olviden de la bibliografía. Los foráneos que no vienen pueden escanearla y enviárnosla al correo electrónico si quieren. O que lo suban al Classroom, si quieres. Sí, exactamente, que lo suban al Classroom. Sí, por favor, lo escanean y lo suben al Classroom. Bueno, pues chicos, que pasen un buen día. Moni, gracias. No, a ti, Gracias Oli. a todos. Nos vemos. Perdón, Oli, creo que Ay, preguntan. profesora. A ver, Una pregunta. ¿quién? Yo, Jeremy, ¿tiene que tener otra portada? O sea, como una portada de segunda entrega o algo así. No, la portada principal. Ok, gracias. Vale. Y preguntan sobre los foráneos que no van a poder ir. ¿El lunes tendremos como tal una sesión o solo va a ser la entrega? Nada más. No, yo creo que solamente la entrega, Ok. porque no nos va a dar tiempo de dar clase y revisar, y se las revisamos allí mismo en clase. Entonces lleguen, nos entregan, nosotros nos quedamos a revisar esas 2 horas, y yo creo que antes de que terminen las 2 horas ya tienen ustedes su revisada la bitácora, ¿sí? Si Ok. no nos da tiempo de revisar todas, pues nos las llevamos y ya después les entregamos la bitácora a los que nos faltaron. Ok. Entonces, sí, los que son foráneos, entonces sí la pueden subir nada más al Classroom y ya la revisamos desde ahí. Vale. Muchas gracias, chicos. Gracias, Moni. Gracias, Oli. Bonito día a todos y a todas. Igualmente, bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, yo llegué tarde y no pude pasar lista. Hasta luego, arquitecta. Hasta luego. Entonces no sé si me pudieran marcar. Ay, espérame. Es que ya lo cerré. Yo también, profesora.